Es una gran responsabilidad de estar aquí en este lugar. Es un privilegio, un honor, pero también es una gran responsabilidad. Yo voy a empezar hoy, el título de hoy es Las tinieblas siempre te devuelven el golpe. Y quiero empezar pidiendo oración por mí, porque si Pablo la pidió en Efesios 6, versículos 18 y 19, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él encareció que hiciéramos oración siempre, en todo momento, en el Espíritu, con súplica por todos los santos. Y él, Pablo, el pedazo del apóstol, en el 19 dice: por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si Pablo pidió oración por él, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Que soy un pecador. Y soy lleno de defectos, de debilidades, y cada día que pasan, pues veo más los defectos, veo más las debilidades. Pero es así. Entonces, yo quiero explicaros, con la ayuda que Dios me dé, con la ayuda que Dios me da, explicaros que la luz y las tinieblas en la luz hay una guerra fuerte, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo estoy vivo porque Dios es muy grande y porque Dios está conmigo. Dios está conmigo seguro. Si no, el diablo me hubiera comido. Me hubiera así cogido y masticado. Porque yo cuando me levanto en las madrugadas, unas veces a las 3, otras veces a las 2:30, otras veces, en fin. Yo me pongo a orar, a dar gracias, a interceder y intercedo por las personas, por los que están solos, por los que están enfermos, por las naciones que tienen gobiernos corruptos, que todas, sí, gobiernos perversos, donde me meto fuerte, ¿no? Y entonces, pues, intercedo. En fin, intercedo por mi familia, por todos mis parientes, intercedo por la iglesia que está en las misiones, la iglesia que está perseguida, sobre todo por nuestra iglesia, por nuestros líderes, en fin, por nuestra iglesia, por todo. Entonces, me meto en temas fuertes, La verdad es que los cristianos tenemos una protección tan grande, estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es... Además aquí se canta una canción y dice: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo de mi ser, todo. Yo nunca lo he visto, pero he escuchado a algunos que han estado echando demonios en el nombre de Cristo y no han salido, y sin embargo han proclamado el poder de la sangre de Cristo y dicen que da unos golpes, dicen que es algo fuera de lugar, que la Biblia no lo dice que se eche así, de esa manera, ¿no? Pero hay gente mató, y la sangre de Cristo, si buscamos los pasajes que hay en la Biblia, ¿cuántos pasajes hay? La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos cubre, nos protege. Que la sangre de Cristo, además la Santa Cena, que la sangre de Cristo es poderosísima, y el cristiano luego estamos cubiertos por la sangre de Cristo, si no el diablo pues, nos devoraría. Y estoy con eso,
Pablo advierte que nos tenemos que poner la armadura de Dios porque el diablo anda, nos tenemos que fortalecer en Dios porque dice que Pedro también dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, anda buscando a quien devorar. Y hay una lucha tremenda. Y yo voy a tratar de explicarlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, del versículo 12 al 25. Que dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús, cuando escuchó que Juan había sido preso, Juan el Bautista había sido preso, él no fue a pedir explicaciones a Herodes, al que le había metido preso. Como hubiéramos hecho algunos humanos, hubiera ido, vamos a ir para allá con el ejército, vamos a ir para allá y le vamos a dar una paliza. O le vamos, en aquel tiempo no había armas de fuego, ¿no? Pero había espada, no. Jesús no obró de esa manera y nos deja ejemplo, nos deja una enseñanza, porque él, cuando escuchó a Jesús, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, porque fue Jesús, la luz del mundo fue allí, ¿no? Vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, vemos cómo estaba esta gente. Vemos cómo estaba esta gente. En sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que es muy importante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, sí, que lo dejaron todo, dejaron la barca, las redes, dejaron a su padre y le siguieron. Vemos la actitud de estos hombres. Estos hombres no dijeron: espérate que terminemos las redes, que estamos terminando esto y ya después nos vamos contigo. Sino que dejaron todo, hasta su padre lo dejaron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que Jesús, a vez de ir a tener la guerra con Herodes, a discutir con él,
sino se fue y le dio un golpe terrible al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Hizo un destrozo, un estrago tremendo. Porque fue a predicar, a salvar, a llevarle la luz, a llevarle la palabra, a sanar a los enfermos, y difundía y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Vemos la actitud de Jesús que no fue a luchar con Herodes, él no fue a luchar contra carne y sangre, él fue a luchar contra la enfermedad, contra las tinieblas, porque esta gente estaba en una región de tinieblas, en sombra de muerte. Él le fue a llevar esperanza, le fue a llevar el reino de Dios, le fue a llevar la palabra, le fue a llevar vida. Y sanó a los enfermos, a los que estaban atormentados, a los lunáticos, a los paralíticos. Es decir, que los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, y de Galilea, sí, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Vemos que Jesús aquí, cuando empieza, le da un golpe terrible a las tinieblas, le da un golpe terrible al reino de Satanás, al reino del diablo, al reino de la oscuridad. Hay gente, hay cristianos que incluso tienen miedo, tienen un pánico tremendo. Y yo digo, ¿en qué Dios confiamos? Yo muchas veces me lo digo a mí mismo, ¿en qué Dios confío? ¿En qué Dios es el que yo tengo? ¿En qué Dios tengo yo mi esperanza? Porque yo muchas veces hablo también conmigo mismo y digo, ¿qué clase de cristiano soy yo? Y hay muchos cristianos que tienen un pánico tremendo. Cuando se ponen a interceder o se ponen cualquier cosa, el diablo ni nombrarlo. Porque el diablo te dice una cosa, te devuelve el golpe. Las tinieblas siempre te devuelven el golpe. Si no te lo devuelven a ti, procuran devolverlo a tu familia. Si tienes familia, tus hijos, nietos, quien sea. Por eso cuando nos ponemos en oración a interceder, a mí me han enseñado de que cubramos en oración a nuestros seres queridos, los cubramos con la sangre de Cristo. Los cubramos con la protección de Dios. Vamos a ver otro pasaje que está en el libro de los Hechos y vemos cómo que las tinieblas devuelven el golpe. A Jesús también se lo devolvieron. Jesús, ¿quién lo mató? ¿Por quién pagó? ¿Quién fue el que lo llevó? Está en Hechos, en el capítulo 16, del versículo 11 al 31. Y dice así, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del versículo 11 al 31. Zarpando pues de Troa vinimos con rumbo directo a Somatracia, y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Me encanta mucho porque vemos que las mujeres son más valientes que los hombres. A mí no me da vergüenza decirlo, las mujeres, la verdad que son más valientes que los hombres. Son las primeras. Son valientes, lo mismo para lo malo que para lo bueno.
Si es para la brujería, hay más brujas que brujos. Y si son en las iglesias, normalmente casi siempre más mujeres que hombres. Las mujeres son valientes, la verdad. Y dice que hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La verdad es que necesitamos que Dios abra nuestro corazón para que estemos atentos. ¿Cuántas veces estáis por ahí sentados? Porque a mí me ha pasado. Y estamos en otro lado menos aquí. Estamos haciendo cosas en el pasado, estamos en el futuro, y cuando nos damos cuenta, yo muchas veces tengo una lucha conmigo también terrible. Digo, pero si yo tengo que estar aquí y tengo que estar pendiente a lo que se está predicando, a lo que se está. Y muchas veces no estamos. Necesitamos la ayuda de Dios, porque Dios abrió el corazón de esta mujer, porque esta mujer adoraba a Dios. Lidia, esta mujer vendedora de púrpura. Esta mujer adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que como Dios nos abre nuestro corazón, no somos capaces de estar atentos por nuestros propios medios, por nuestra carnalidad, no. Porque la carne es enemistad contra Dios, es contraria a las cosas de Dios. Hermanos, todo es real, es la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos a esta mujer, lo agradecida de cómo con los siervos de Dios, con los hombres de Dios, que ella lo reconocía, lo obligó a quedarse en su casa. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Cuando iba, le salía una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Hay espíritu para todo. Y este espíritu, pues, en esta muchacha lo adivinaba, y esta muchacha, por lo visto, no tenía un amo, por lo visto trabajaba para varios. No sé si la contrataba, ahí no, pero dice que proporcionaba gran ganancia a sus amos adivinando. Porque es muy, fíjate tú, que tú tengas un negocio y que te digan, anda a ver, por ejemplo, compra aquella casa que la vas a comprar en 20 y la vas a vender en 40. Hombre, eso es maravilloso. ¿O no? Eso es un negocio redondo. Eso. Pues mira, yo quiero comprar aquello, no lo compre, porque no es buen negocio. Y este espíritu, esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Tenía espíritu de adivinación. Y mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tenía más un amo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. Hombre, esta mujer estaba hablando correctamente. Estaba hablando palabras correctas, ¿o no? Porque estos hombres que estaban anunciando el camino de la salvación, ¿eran qué? ¿Siervos del Dios Altísimo?
si no hubiera sido por el Espíritu y discernimiento de espíritu de Pablo, lo hubiera engañado a mí, yo no sé, lo hubiera engañado, porque cualquiera diría, uy, otra cristiana más, uy, vente para acá, esta la vamos a meter aquí en el grupo con nosotros. Como ha pasado en muchas iglesias, muchos grupos, que se levanta uno o una profetizando, de parte de Dios y de Dios nada, mentira, de Dios nada. Yo tengo testimonio de eso de cuando estaba en el grupo carismático de cosas terribles. Y claro, la gente decía, uy, ya tenemos una profeta aquí en el grupo. ¿Qué profeta ni qué profeta? Cuando venía alguien con una unción importante, con un espíritu de discernimiento, la descubría, tenía que salir corriendo. Tenía que salir por pata porque de Dios nada. Y siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo no se dirigió a la muchacha, se dirigió al espíritu que tenía la muchacha. Porque le desagradó. Ya Pablo, por lo visto, ya llevaba varios días haciendo las mismas cosas. Ya ella y el espíritu pensaban que habían pasado, que los habían engañado, que habían pasado desapercibidos. En aquella misma hora el espíritu salió de ella, pero viendo, en el versículo 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, cuando salió el espíritu de adivinación, ya la otra no adivinaba, ya la otra se le acabó la adivinación, se le acabó el rollo ya, se le acabó el rollo a ella y a los amos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vemos cómo las tinieblas ahí le devolvieron el golpe. Vemos cómo le echaron mano a Pablo y a Silas, le rasgaron la ropa y le dieron una paliza tremenda, con vara. Le dieron una paliza que los dejaron todos heridos, porque encima no le pegaron encima de la ropa. Le quitaron la ropa y en carne viva ahí le dieron, los machacaron. Vemos como las tinieblas te devuelven el golpe. El diablo no tardó mucho en actuar, sino enseguida. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Vemos que esta gente no se lamentaron ni se quejaron, sino cantaban himno a Dios, alabando. Vemos el poder que tiene la alabanza. Vemos el poder que tiene cuando cantamos a Dios, cuando alabamos a Dios. Porque la alabanza es uno de los poderes que hay más grandes en contra de las tinieblas. La alabanza es un poder
extraordinario. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque en aquellos tiempos un carcelero que dejaba escapar a los presos le esperaba la muerte. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vemos lo que es el clamor. Cuando Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas, vemos que tenemos que gritar. Tenemos que gritar. El clamor, cuando Dios dice clama, es gritar a todo pulmón, a toda la fuerza, con toda la fuerza que tenemos. Porque Pablo dice que él clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos lo importante, estos hombres, lo agradecidos que fueron, y el carcelero, me imagino, que se llevaron hasta por la mañana, porque era medianoche cuando ellos empezaron con los himnos, medianoche, eran las 12 por ahí, las 12, y dice que los sacó, le lavó las heridas, los llevó a comer a la mesa, se bautizaron, y él tomándole en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas. El carcelero le lavó las heridas, es decir, que estaban heridos, que no fueron solamente un barazo que le dejó un moratón, que estaban heridos. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. El carcelero se bautizó con todo lo suyo. Vemos que es un primor, que es una bendición. No solamente se convirtió él, sino se convirtió toda su familia. Porque cuando se convierte uno solo en una familia es terrible, ¿eh? Yo lo digo, es terrible. Es tremendo. Porque después se ponen en contra tuya. Se ponen mujeres, se ponen hijos, se pone la madre, se ponen los hermanos, todos los primos, toda la gente se pone en contra tuya. Que están lavando cerebro, que están engañados, que no sé dónde está metido, que fíjate tú, es que tú antes no hablabas así, fíjate ahora cómo hablas, ya tú no eres el mismo, que eres diferente, y eso es bueno, ¿no? Que seamos diferentes, pero para mejor, no para peor. Pero cuando la verdad, cuando va uno a la iglesia, o uno escucha la palabra y se convierte, la familia completa, hermanos, no sabéis lo que tenéis. Yo cuando veo la familia de Nicolás, hombre, no le tengo envidia porque la envidia es cochina envidia. Hay gente que dice: no, yo le tengo envidia sana. ¿Cómo que envidia sana? ¿Cómo que ahora le van a llamar que la envidia sana? Cochina envidia. La envidia es mala, siempre, cochina envidia. Yo cuando veo a la familia de Nicolás, la verdad que le doy gracias a Dios por ello, porque es una bendición de verlo. Verlo a él, ver a su esposa, cómo se respalda, cómo se apoya. Que la verdad que es un verdadero ejemplo. Que tenemos que darle gracias a Dios cuando los veo, me acuerdo, le doy gracias a Dios.
Le tengo que dar gracias a Dios porque es que es una cosa, la verdad, maravillosa. Y después las hijas, su hijo, y la suegra también, en el lote. Hombre, que es una gran bendición. Así que cuando yo escuché que lo iban a nombrar pastor, digo, ya yo llevaba muchos años esperando eso, de que lo nombraran, no me cogió por sorpresa. Porque la verdad es que la verdad que el Señor te ha bendecido, hermano, por todos lados. Te ha bendecido con la familia, con las cosas, con los hijos y con la suegra, ¿sí? Con toda la gente. ¿Sí? Te ha bendecido con todo. Así que es una gran bendición. Es una gran bendición. Así que, hermanos, no tengamos miedo cuando tengamos. Todos los cristianos debemos ser intercesores, pero no tengamos miedo del diablo. No tengamos miedo, aunque se presente. Con el rabo, con cuerno, con el hierro que sea. No tengamos miedo. A lo mejor a mí me pasa esta noche. No lo sé. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo. Porque el Señor está con nosotros. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sus ángeles acampan a nuestro alrededor. Estamos protegidos. Estamos protegidos con el Espíritu Santo, con la palabra. Estamos protegidos con la oración, hermano. No tengamos miedo y tenemos que ser intercesores por las naciones, por lo que está pasando ahora, con lo que están haciendo con los ganaderos, con los agricultores, sí, que tenemos que ser, la verdad, intercesores y pedir que haya gobierno como, por ejemplo, como el gobierno de El Salvador, como este de Argentina también, que parece que el hombre quiere hacer las cosas bien, prohibir el aborto, sí. El hombre ahí está luchando. Así que tenemos que orar por los gobernantes. Tenemos que orar porque hay gobiernos que esclavizan a las naciones. Los roban, las hurtan las naciones, se llevan el dinero, se llevan. Hay gobiernos, de luego, que esclavizan a las naciones. Masacran a las naciones. Hay gobiernos también hermanos, y nosotros como cristianos nos toca, a nosotros nos toca hacer eso. Tenemos que cubrir a nuestra familia con la sangre de Cristo y meternos en oración, en interceder. Yo creo que nuestra obligación como cristianos es hacerlo. Y ahora hay que hacerlo, saber cómo hacerlo. Porque si no sabemos cómo hacerlo, como me pasó a mí a lo primero, que fue muy terrible, pero vamos ya. La cosa fue, porque Pablo, te voy a decir una cosa, Pablo estaba ya en la cárcel a punto de ser sacrificado y él pidió los libros, pidió los pergaminos, tráete las cosas, tráete el capote, tráete los libros que dejé allí. Pablo estaba a punto de morir y estaba aprendiendo y estaba enseñando las dos cosas. Estaba enseñando al que sabía menos, pero él estaba aprendiendo y recibiendo de Dios. Él estaba, y nosotros tenemos que nunca decir, bueno, ya yo con la edad que tengo, ya porque voy a aprender esto. Yo conozco mucha gente con 50 años y dice, yo aprendí ahora hermano, y yo no. Yo me he esforzado y me esfuerzo tengo que aprender, tengo que, si quiero servir, me tengo que espabilar, tengo que tratar con la ayuda de Dios aprender. En la palabra de Dios, no solamente en la palabra de Dios, sino cualquier cosa que hagamos. Cada día hacerla mejor. Procurar hacer las cosas cada vez mejor. No decir, porque ya yo tengo 50 años, tengo 60, tengo 70. O aquí hay grandes personajes en la Biblia, como Daniel, como muchos, que tenían 90 años, o 90 años y pico, estaban aprendiendo y estaban luchando. Estaban tratando de hacer las cosas cada vez mejor. No es quizás que decir, no, pues ya yo tengo 80 años, ya yo me voy a jubilar. No, ¿cómo te vas a jubilar? Aquí en el reino de los cielos no se jubila nadie. No se puede jubilar nadie. Aquí no hay ninguno viejo, aquí todo sirve. Hermano, que Dios os bendiga y espero que sea de bendición, espero que sirva de edificación. Y hermano, que nos tenemos que poner las pilas, que nos tenemos que levantar,
en el nombre de Jesús y tenemos que luchar, que somos guerreros, Yo iba también a compartir de la armadura de Dios que se ha compartido muchas veces, que ya Pablo, y fue aprendiendo, que ya después nos compartió cómo nos teníamos que vestir, qué armadura nos teníamos que poner para luchar, porque dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, que muchas veces cuando alguien nos hace algo, lo primero que nos entra ganas es ir romperle la cabeza. ¿A ustedes no os ha pasado? A mí me ha pasado, desgraciadamente me ha pasado, pero después digo, no, eso no es lo que Dios le gusta. Eso, así no es como Dios, así no es como Dios quiere que se hagan las cosas. Dios no quiere que se hagan las cosas así. Pues venga, hermano, que Dios bendiga.